el concepto de repetición, el concepto freudiano de la compulsión o automatismo de repetición, vinculada para Freud a la insistencia pulsional, al eterno retorno de lo idéntico o el de demoníaco destino. Fueron expresiones que Freud utilizó en algunas de las ocasiones en que habló de la repetición. ¿Okay? Entonces, para Freud, ¿qué es lo que funciona mal en una neurosis? Para explicar la psiconeurosis en la teoría de Freud, lo que hay es una máquina compuesta de huellas némicas. Némicas no es un término del lenguaje común, pero tampoco es tan especializado. Neme viene del griego neme, que es memoria. Entonces, némico se refiere a la memoria. Entonces, son huellas de las percepciones en el aparato psíquico que dejan las percepciones y que están en algún lugar dentro del cuerpo, aunque no sea posible localizar. Lo que funciona mal es un cortocircuito en la traducción entre diferentes sistemas del aparato psíquico y el displacer derivado del mismo. Pero hay que recordar que Freud era médico neurólogo. Entonces, y que él comenzó por una concepción, una mirada biologicista sobre los problemas que aquejaban a sus pacientes. Pero bueno, los conceptos de Freud pues, fueron cambiando, lo mismo que los de Lacan pues, a lo largo de todo su recorrido. Pues. Fue un recorrido sumamente extenso. Pero en buena parte de su recorrido pues había esa componente eh, eh, biologicista. Fíjense, a lo largo de la clase de hoy, pues iré hablando de algunos ejemplos de repetición. Ya les mencioné uno a propósito de la cita que nos trajo José Carlos. Les traigo otra interesante porque es reciente, de un paciente que analizo, que es de habla inglesa. Que es de habla inglesa. Y varias veces le he dicho que yo hablo fluidamente el inglés, no como idioma nativo, pero sí con completa fluidez. Él no habla bien el español. Sin embargo, hay una insistencia de él que yo pues he notado de hablar en español con dificultad. Y bueno, claro, él no tiene tanto tiempo, pero ya yo conozco pues suficiente de su caso. Él, a ver, déjeme pensar, porque siempre son casos y tengo que tener cuidado de no decir nada confidencial. Él se coloca en su vida cotidiana como alguien que siempre intenta servir al otro. En todos los problemas, él se coloca como que él es el responsable, como que él es el culpable y que él siempre tiene que buscar la solución. Bueno, fíjense que entonces, bueno, en esto de hablar en otro idioma que es el suyo, yo como analista tengo que tener cuidado de no imponerle al paciente, al analizante, nunca nada. Yo no le puedo decir, no, hable en inglés, hable en su idioma natal. No puedo, pues. Pero tampoco puedo dejar correr que él hable en otro idioma cuando yo me estoy dando cuenta de la posible razón. Entonces, con,
ciertas delicadezas, sutileza, logré plantearle el asunto y preguntándole, pues bueno, mire, vamos a llamarlo Luis. Luis, pero usted, ¿por qué habla en español, pudiendo hablar en inglés? Es que siente que quizás yo no le entiendo si usted habla inglés o que mi inglés no es suficiente para expresarlo o algo así. Bueno, entonces él accede a hablar en inglés, pero la explicación que él da es que yo siempre busco el camino más difícil. Es una racionalización. Es es una persona que profesionalmente es sumamente exitoso, extremadamente exitoso, pero en su vida privada pues tiene pues, múltiples dificultades, las cuales él las absorbe, las coloca como de su responsabilidad, aun cuando racionalmente él muchas veces ve que son otros los responsables, pero eso lo ve racionalmente. Pero como él actúa, es siempre entonces él buscando la solución, siempre él resolviendo, lo cual lleva implícito que en realidad dentro de él, él se coloca como el culpable, como el responsable, como el que hizo algo. Entonces, en esto de él hablar en otro idioma que el suyo, con dificultad, él lo racionaliza y dice, ah, verdad, es que yo siempre busco el camino más difícil. Bueno, lo vincula con algo que también tiene que ver con sus grandes logros profesionales, pero en realidad, bueno, yo como su analista, veo es otra cosa. Veo es que él, en el análisis, él trae eso que él tiene de colocarse como el responsable ante el otro, como él intentando servir al otro. Entonces, eso también lo pone en juego en el análisis. Este ejemplo es muy interesante porque ilustra cómo toda la subjetividad de los sujetos, de los pacientes, se refleja en el análisis, es decir, lo traen al análisis. Recuerda que lo hablamos cuando hablamos de transferencia, como el sujeto mm, colocaba al analista en algún lugar de, de su fantasma y de su síntoma. Si eso no ocurre, no funciona el análisis, no hay análisis posible. Entonces, repito, este paciente pues, todavía no es un analizante, es alguien que haya entrado en análisis. Entonces, él lo que hace es traer al análisis eso, de nuevo él poniéndose al servicio del otro, poniéndoselo el difícil para resolvérselo al otro. El analista no le está exigiendo nada, al contrario, le ha sugerido, le ha insinuado que hable en su idioma, porque es importante que el sujeto hable en su propio idioma, que utilice sus propias palabras, no las del analista. ¿Eh? Entonces, dicho sea de paso, también uno tiene que ver cómo manejar eso. Yo podría decirle, ah, no, mire, lo que ocurre es que usted se está poniendo al servicio del analista, lo que usted está es poniendo en juego esa característica que usted tiene. A veces se puede hacer, pero eso no tiene tanto efecto como que de repente uh, el analizante, el paciente, se dé cuenta por sí mismo, caiga en eso. Bien, pero es un ejemplo de cómo la repetición se pone en juego en, en el análisis. Un momentico, entró alguien y volvió a salir. Es el que tiene dificultades. Ok, les doy otro ejemplo. Se entiende bien claro, recuerden, si en un momento determinado quieren preguntar, comentar, ustedes lo hacen. Y yo veré si les respondo en el momento o más adelante. Una, una mujer que ya no está
en análisis. Ella comienza, estuvo, no sé, unos 4 años, algo así. Cuando ella comenzó, estaba en una situación en que sentía un dolor inmenso. Se sentía maltratada por los otros, por los demás, familia, parejas, a veces hasta hijos, compañeros, gente en la calle. Todo el mundo la maltrataba, sentía ella. Un momentito, por favor. Al principio del análisis, esa señora pegaba alaridos, no eran gritos, eran alaridos de dolor y relatando los múltiples maltratos que según ella recibía de todo el mundo. Una cosa espantosa, el presenciar el dolor de aquella mujer. Bueno, ese trabajo se hizo. Ella fue superando poco a poco eso, gradualmente eh, estabilizándose, superando esa crisis de dolor espantoso pues, en la que llegó. Y fue, bueno, trabajando su fantasma, dándose cuenta un poco de eso, pero nunca llegó a atravesar realmente el fantasma y a darse cuenta que no era que los demás la maltrataban, era que ella se colocaba como maltratada y que, por tanto, propiciaba situaciones en que era maltratada. Sea interpretando algo de lo que hacían los demás como que era un maltrato, una agresión, o de verdad propiciándolo sin darse cuenta. Muy interesante. Eso también lo hizo con el analista. Y ya al final del trabajo que hicimos, que fue muy valioso porque la sacó de una situación en que estaba prácticamente al borde pues, de lo que llamamos un pasaje al acto, pues, de algo muy grave, de tomar alguna acción muy grave. Bueno, entonces colocó al analista también como agresor. Ah, ¿cómo es posible? Eso es falta de ética. ¿Cómo puede decir eso? No me lo esperaba de usted. Bueno, a mí no me sorprendió porque pues, conozco la estructura de ella. Pero bueno, es un ejemplo más de cómo en la repetición, que es de lo que estamos hablando hoy, se pone en juego también en el análisis. Es uno que uno sabe que eso va a ocurrir. Bien, continuamos. Freud, en su escrito de 1919, Lo ominoso, habla de una compulsión o automatismo de repetición. Esta fuerza que ejerce una coerción irresistible proviene de la sustancia viva del interior del individuo biológico. Es como lo colocaba Freud, pues, sobre todo pues, al principio, en términos muy biológicos. La repetición para Freud queda unida a la idea de un destino que nos gobierna porque está escrito en el cuerpo como huella traumática. En lo inconsciente anímico, en efecto, se discierne el imperio de una compulsión o automatismo de repetición que probablemente depende a su vez de la naturaleza más íntima de las pulsiones. Recuerden lo que hablamos de las pulsiones, que fue en la clase pasada, que es algo, una fuerza, bueno, está constituido por varias cosas, por varios elementos, pero es un impulso distinto al instinto. El ejemplo es que es distinto al instinto de saciar el hambre o la sed. Entonces, algo pulsional que está compuesto pues por una fuente, una meta, un, un objetivo y una fuerza. Eh, pero es algo pulsional. Vimos también que es algo ligado al lenguaje.
Los animales no tienen pulsión. El lenguaje nos marca. Hay una frase de Lacan que parafraseo y se las dije que es de las pulsiones son el eco en el cuerpo del significado. Ok. Hay alguien que tiene la conexión estable porque entra. Ajá. Ah, bueno, aquí está la otra Lucía. Lucía Delgado es una y Lucía eh, no me oye. Lucía, por favor, ¿cuál es tu apellido? Cucho, Repíteme. Cucho. Ok. Bien, ¿en dónde estás? Estoy ¿en dónde? ¿En mi casa o en qué ciudad? ¿En qué ciudad? En Dresden, en Alemania. Ah, ok, ok, está bien. Me enviaste un correo, sí. No, en realidad no. Ajá. Bueno, no hay problema. Pues, bienvenida, pero por favor envíame un correo para yo tener tus datos. Ya, ¿Ok? de acuerdo. Este, es decir, primero para anotar tu correo, un teléfono móvil. Puedes escribirme acá en el chat el apellido Sí. Mm, y profesión. Eso es todo. ya. Mm, Ok, escribe el apellido en el chat, por favor, Lucía. ya. Ujú. Mm, Escucho. Ok, ujú. bueno, muy bien. Ya. Ah, ya lo escribí. Bien, gracias. Sí, gracias. Entonces, la repetición probablemente depende de la naturaleza más íntima de la pulsión. Entonces, detrás de la compulsión a la repetición están las pulsiones. No es lo mismo. Lo que estoy diciendo, lo que decía Freud, lo que estoy repitiendo, es que detrás de la repetición está la pulsión a repetir. Ah, bueno, mira, dice Carmen Rodríguez que Cucho en Asturias es abono. Así que gracias por venir a abonar la clase, sí, a abonar nuestra formación. Bienvenida. Ok, entonces, recuerden, las pulsiones están vinculadas, o mejor dicho, la compulsión tiene detrás, a repetir, tiene detrás las pulsiones, pero no es lo mismo. La pulsión es algo más básico, más interno, más nuclear, más del fundamento del sujeto. La compulsión, entonces, implica pues múltiples cosas. Es decir, veamos, por ejemplo, alguien es un trauma para alguien. Por ejemplo, estar al borde de la muerte, decir algo. Para algunas personas, muchas personas, eso puede ser traumático. ¿Eh? Bueno, otra cosa, Lucía Cucho, que es muy importante que me envíes el correo para yo poder enviarte las lecturas, las convocatorias, para que tengas toda la información. Ok. Entonces, bueno, ese haber estado al borde de la muerte, digamos, por ejemplo, por una enfermedad, digamos, eso puede tener múltiples momentos traumáticos. ¿Ok? Y en la medida en que eso sea traumático, eh, pongo otro ejemplo, perdóneme que lo cambie, pero pongo otro ejemplo que es más clásico, que son los traumatismos de guerra. Los muchachos que a los 17, 18, 19 años son enviados a la guerra en las que pues pasan por experiencias espantosas, múltiples, de matar, de ver morir a compañeros, de
de ser herido, o sea, múltiples cosas, de ver el espanto de los muertos abandonados, los abusos, las violaciones, todo lo que ustedes quieran. Eso por muchachos regresan traumatizados. Entonces, algo que le llamaba la atención a Freud era que en pesadillas o en fantasías diurnas, esos excombatientes repetían lo vivido en la guerra. Entonces, como él se preguntaba cómo era posible que algo tan terrible, tan horroroso se repitiera. Entonces, bueno, eso una persona así lo puede revivir múltiples experiencias vividas. Eh, Pero entonces en cada una de ellas pues se activa algo pulsional que ayuda. Pues, pero repito que son cosas distintas. Ok, un segundito que me perdí. Bueno, ¿qué son las huellas némicas? Con este término, Freud designaba las huellas constituidas por signos de percepción y la forma en que se inscribían o que se inscriben los acontecimientos en la memoria, que se depositan en diferentes sistemas. Sistema lo llamaba Freud, ¿no? Pues el sistema consciente, sistema preconsciente, en las distintas tópicas. Eh, Estas huellas persistían de un modo permanente, pero solo eran reactivadas una vez catectizadas. Este es un término tal como se tradujo al español. Esto no, hoy en día no se utiliza, pues. Eh, yo se lo menciono porque es que al leer a Freud lo van a encontrar, pero hoy en día no se utiliza. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto de catectizada? Es investida con alguna energía libidinal. Es decir, una huella, un cierto recuerdo, realmente no pasa a la repetición, sino es investido con alguna energía libidinal. Si es indiferente, eso pues no ocurre nada, no se activa la repetición. Se plantea el problema de si es posible leer o traducir en signos, traducir esos signos al lenguaje cuando no están constituidos por signos lingüísticos. Eso es importantísimo porque, ¿qué pasa? Que en la medida en que algo no se pueda poner en palabras, es más difícil cambiar y pasa más al orden de lo que les adelanté que era lo real para Lacan. Recuerda que estos conceptos se los voy adelantando así poco a poco y repitiendo, pero son difíciles. Recuerden que para Lacan lo real es algo imposible de soportar y que no se puede poner en palabras, que no, hay, que no se ha podido poner en palabras. ¿Eh? Es lo que pasa, por ejemplo, con los acontecimientos traumáticos, sean estos de traumatismo de guerra o una violación o un peligro de muerte, a presenciar un asesinato, muchas cosas, que ocurre algo espantoso que es imposible soportarlo y que no se puede expresar, poner en unas palabras ordenadas de que calmen aquello. Entonces, decía que Freud en el escrito Lo ominoso del 1919 habla de una compulsión de repetición. Ah, esto ya lo había leído. Ajá. Entonces, la compulsión a repetición tiene suficiente poder para doblegar el principio del placer. Confiere carácter demoníaco, así se expresaba Freud en cierto escrito, a ciertos aspectos de la vida anímica
se exterioriza con mucha nitidez en las aspiraciones del niño pequeño y gobierna el análisis de los neuróticos en una parte del curso de su análisis. Por eso recuerden el ejemplo del nieto, el nietecito de Freud, con el ejemplo del carretel, el que él soltaba y alaba. Bueno, no era un trauma espantoso, pero para el pequeño niño era pequeño trauma, valga la redundancia, el que la madre se fuera, lo cual a él le causaba dolor y que era algo que no estaba bajo su control. Entonces, con el juego las palabras en alemán son fort, da, que es lejos, cerca, o allá y aquí. Entonces él repetía una y otra vez ese acontecimiento fuera de su control, que era que la madre aparecía y desaparecía sin él poderlo controlar y que eso, bueno, le causaba dolor. Bueno, ¿qué es lo que repite allí? Hay distintas interpretaciones. Una es el buscar cierto control en eso. Freud alguna vez lo interpretó así. Pero hay otra cosa, pues que es que simplemente ahí él repite el dolor que siente. Es decir, es lo que veremos en una clase de las que quedan, que es el goce, que es algo doloroso, algo que atormenta, algo que maltrata y que sin embargo se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces el bebé, ahí está entonces la repetición y está también el goce. Bien. Entonces decía que esta compulsión a repetir se impone al principio de placer y al principio de realidad, viniendo en su lugar y queda ligada no al inconsciente, sino a la pulsión. De nuevo está la pulsión. El automatismo o compulsión de repetición nos aparece como más originaria, más elemental, más pulsional que el principio de placer que ella destrona. Estas son palabras de Freud. Es decir, él habla del más allá del principio del placer. El principio del placer, dice él, es una tendencia natural en todo ser humano de aunque lo llama principio del placer, él no lo explica como de la búsqueda de placer, sino de la búsqueda de homeostasis, de un equilibrio, de un balance, de que las cosas estén tranquilas. Bueno, cierto nivel de placer está dentro de lo tranquilo, pero en la medida en que eso se busca más y más y más, entonces eso gradualmente deja de ser un placer y cae en el displacer. Entonces, por eso está más allá del principio del placer. ¿Okay? Bueno, y entonces lo conceptualiza con la idea de la pulsión de muerte. Recuerde que fue otro término que mencionamos sin profundizar porque, bueno, estamos en una introducción. ¿Okay? En el futuro vamos a volver a eso, a dedicarle una clase a pulsión de vida y pulsión de muerte. Pero una de las cosas que le he mencionado, bueno, es que no hay que dejarse impresionar un poco por la palabra pulsión de muerte. Entonces la pulsión a matar, la pulsión a morir. Bueno, puede que algunas veces haya algo de eso, pero es el término que Freud escogió, que diciéndose con ese ejemplo de los traumatismos de guerra, ¿no? ¿Cómo es posible que el sujeto algo en él busque algo que lo destruye, que lo maltrata, que le causa un dolor espantoso? ¿Cómo es posible? Es como si fuera a buscar algo que él ya, lo llamó entonces pulsión de muerte. Y una de las explicaciones que Freud trata de postular es que es una tendencia de todo lo animado a su estado inanimado. Es una explicación que él trató de encontrar. Bueno, las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, sobre todo las pulsiones de muerte, dieron lugar a muchísima polémica en el movimiento psicoanalítico.
Hay algunos que no lo aceptaron y entonces, bueno, hubo este, disensiones. Bueno, el movimiento psicoanalítico, una característica que tiene es que se ha dividido, subdividido y recontra subdividido N veces y se seguiría dividiendo. Entonces, es una característica. Alguna vez vamos a hablar un poco de por qué es eso. Entonces, Freud constata que en el sujeto hay una fisura, una perturbación profunda de la regulación vital, pensada hasta entonces por Freud como la tendencia del aparato psíquico a buscar la homeostasis, autorregulación para mantener la constancia del yo, del principio del placer, y descubre un más allá del mismo que empuja a repetir lo doloroso, lo inasimilable, el trauma, que él llama la compulsión de repetición. Por lo tanto, se trata de explicar esta fuerza, en alemán es Zwang, que no podemos, yo no hablo alemán, pues, pero a veces se lo mencionaré, pues porque al leer algo a veces se van a encontrar el término sin la traducción y bueno, uno tiene que acostumbrarse a eso en alemán o en francés, porque son los idiomas dominantes. En psicoanálisis lacaniano, pues el francés y bueno, del alemán, pues del origen de Freud. Por lo tanto, se trata de explicar esa fuerza que no podemos hacer entrar en el principio del placer y hace que Freud suponga otro principio que llama compulsión de repetición. Eh, les traigo otro ejemplo que sirve para ilustrar de alguna manera estas cosas de las que estamos hablando. Además, pues en las características del curso, ya yo les decía que en general, pues tenía un carácter clínico. Es decir, más de que quedarnos pura en teoría y bibliografía y entonces devaneos mentales, el tratar de ilustrarlo con la clínica. Una, una niñita que tiene un hermanito menor y a menudo pues golpea al hermanito menor. Es brusca cuando tiene una diferencia por algo, están peleando por un juguete, por lo que sea, pues la niñita golpea. Entonces, el papá me dice que no sabe cómo hacer, pues, que le explica y le explica. Entonces, bueno, hay algo un poco ilusorio en eso de que no hay que explicar todo y que con razones, entonces la persona va a entender. Entonces yo le ponía un ejemplo de su propia circunstancia, de él y de su pareja, que hacen cosas que racionalmente no se justifican, no se explican. Entonces, cuando él se refiere a su pareja, él dice, ¿cómo es posible que haga esto? Si es algo que le hace daño, si estar así tan pasiva, siendo una persona inteligente, todo, entonces tan pasiva, y no hace nada, no es proactiva, entonces vive tomando medicinas, no quiere tampoco entrar a un proceso de terapia o de análisis, no lo entiendo. Entonces yo le digo, bueno, el nombre, pues a su pareja, usted le ha explicado y eso lo entiende y le hace cambiar, no. Entonces le pongo un ejemplo del mismo, pues. Bueno, usted se da cuenta de que usted se está sometiendo a una situación y que racionalmente no debería someterse. Y usted mismo se lo dice muy claro. Entonces, ¿le sirven a usted las razones o a su pareja para cambiar y hacer las cosas? No. Entonces, ¿cómo se va a esperar de un niño que meramente explicándole, ay, no, mire, le vamos a explicar, tú no debes hacer esto y entonces va a dejar de hacerlo? No, no va a ser así. Hay que entrarle de otra manera. Yo no le puedo decir cómo lo va a hacer, pero tiene que tener claro que meramente dándole, sí, hay que razonar, hay que dar razón, pero eso no basta. No hay que tener esa ilusión de que explicando las cosas, ahí se va a entender y que la gente va a cambiar
ni adultos ni niños, ni adolescentes. A veces, pues, mucho menos los adolescentes o los niños. Entonces, tiene que ser acompañado de otras cosas. Si son cosas profundas, eso hay que trabajar. No es una cuestión puntual. A veces, para tratar una cuestión puntual, a veces la razón tiene que ir acompañada de algo que toque al cuerpo. La voz, el volumen de la voz, la expresión de molestia, por ejemplo, algo que toque al cuerpo del sujeto. Bien, volvemos. La pulsión reprimida, en general las pulsiones están reprimidas, por eso son pulsiones. ¿Eh? Pero la pulsión, por mucho que se reprima, ella sale, es pulsional. De alguna manera busca salir. La pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacción, que sabemos que nunca se satisface, que consistiría en la repetición de una vivencia primaria de satisfacción. Y la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido engendra el factor pulsionante. Era un razonamiento de Freud, pero hoy en día pues no se razonaría así, pero les tengo que transmitir algo de cómo lo decía Freud. Que no admite aferrarse a ninguna de las situaciones establecidas, sino que acicatea. Aquí hay una cita al Mefistófeles, al Fausto de Goethe, Mefistófeles, que acicatea indomeñado, o sea, no dominado, siempre hacia adelante, sin perspectiva de clausurar la marcha ni de alcanzar la meta. Fíjense bien, sin perspectiva ni de clausurar la marcha ni de alcanzar la meta. Ya vimos que uno de los cuatro componentes o elementos que Freud distinguió de la pulsión era la meta, y la meta es la satisfacción. Pero vimos que la satisfacción no se da, no es posible. Solo se puede alcanzar parcialmente, un poquito, por la orilla, vamos a decir así. Lo pulsional no se puede satisfacer completo, pero tampoco se puede detener, de manera. Entonces, por eso, sin perspectiva de clausurar la marcha, es decir, no se puede detener, pero tampoco de alcanzar la meta. Para Freud, lo que acicatea e insiste proviene del cuerpo. Fíjense bien, para Freud proviene del cuerpo. Veremos que para Lacan proviene del lenguaje, del símbolo. Está hablando de la percepción respuesta, a eso luego le va a agregar la percepción interna en el sentido de que también recibimos estímulos desde adentro, desde el cuerpo, frente a los cuales no se puede huir. Son las pulsiones del eixo. Recuerden que les hablé de la primera tópica, la segunda tópica, sin profundizar. La primera tópica es consciente, preconsciente y yo. La segunda tópica es el yo, el ello. Perdón. La primera tópica es consciente, consciente, preconsciente e inconsciente. La segunda tópica es el yo, el ello y el superyo. El ello es el depósito de la pulsión. Quedémonos ahí por los momentos con esa definición. Freud busca la causa de la repetición en el trauma y considera que lo real del trauma es el motor de la repetición. Para Freud, el trauma y las vivencias infantiles ocurrieron efectivamente en el pasado y la resignificación retardada se manifestará en el futuro. Utiliza el término, en alemán es nachträglich, en francés es après-coup, en en español, en español casi siempre en la literatura psicoanalítica se utiliza après-coup o se pone el término en alemán. Sería como efecto retardado o efecto a posteriori. ¿Eh? Es que es un elemento, un concepto muy importante porque responde a una realidad que se da, que es que los eventos son resignificados. Bueno, ponemos el ejemplo del Ford del nietecito de Freud.
el evento de la partida de la madre se da repetidamente. ¿Ve? Cada vez que se da, él lo va a resignificar. Cuando él lo lleva al juego, de una vez lo resignifica de manera distinta. ¿Eh? Eso es fundamental en el análisis porque recuerden lo que les decía al principio con un par de ejemplos, que la repetición se trae también al análisis. Entonces, el analista debe buscar operar de tal manera que se resignifique lo repetido, lo traumatizado. ¿Cómo? Bueno, estructurándolo en palabras, sobre todo palabras del propio paciente o analizante. Entonces, eso se resignifica en el análisis. Pero bueno, en la vida cotidiana, en la vida del sujeto, pues también se resignifican las vivencias traumáticas. Bueno, voy a saltarme algo porque me he quedado mucho en Freud. Voy a ir más a hablar de Lacan. Ok, la clínica psicoanalítica para Lacan se rige por lo real, por lo imposible de soportar y de poner en palabras. Eso lo vamos a hablar muchas veces de eso y vamos a ilustrarlo las veces que sea necesario e innecesario porque es muy difícil de captar ese concepto. Las manifestaciones de lo real se concretan en dos modalidades contrarias. Una es el azar y otra que es la tique y otra es lo que puede ser lo imprevisto y la otra es lo real como repetición, el automatón. Bueno, brevemente, en algunos de sus escritos, Lacan utiliza dos conceptos de Aristóteles, que son la tique y el automatón. La tique, la traducción más sencillita, pues sería el azar. Y el automatón es el automatismo, la repetición. ¿Eh? Entonces, pero para Lacan, la tique, lo real es el encuentro con lo real. De repente me asaltan y me ponen una pistola sorpresivamente ah, completamente y estoy con un niño pequeño que es responsabilidad mía y bueno, digo algo y entonces aquello pasa, qué sé yo. Entonces es algo que lo recuerdo y no lo puedo poner en palabras. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, por supuesto. Entonces eso es un encuentro con lo real. O estos sucesos espantosos de las inundaciones en Valencia y otros sitios de España. Algo absolutamente inesperado para la gente, las cosas espantosas, terribles que tuvieron que vivir muchos, miles de personas. Entonces, son encuentros con lo real, para muchos van a quedar como encuentros para lo real. Y luego está la repetición, de que se repite algo y se repite y se repite, que entonces para Lacan tiene detrás lo real como algo que se repite. Yo sé que es enredado, pero no hay de otro. No hay de otra. Es así. Es algo que tenemos que irnos enfrentando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Para Lacan hay tres concepciones básicas de real. Una es lo real. En general es eso que no se pueden poner en palabras, pero yendo un poquito más allá, está lo real como real, lo imposible lógico. Algo que es imposible lógico. Bueno, por ejemplo, para muchos, para mí era imposible que un río se llevara los carros así como si fueran barquitos de papel, por decir algo. Eso yo lo vi solamente en algunos videos que encuentro por casualidad, que he visto esas cosas más bien. Pero, bueno, quedarse encerrado, pues, o sea, son cosas que podían ser del orden de lo imposible y de repente ocurre. O lo real como algo que está pegado al cuerpo, como algo traumático que está pegado al cuerpo, como eso, esa agresión
que sentía esa mujer que le comenté, que la llevaba a pegar alarido de dolor y que eso continúa, eso se suavizó un poco, pero eso continúa pegado a su cuerpo. Eso es algo real en términos de la carne. Bueno, y lo real como repetición. Repito, yo sé que los enredo, pero es que no hay manera. Es enfrentarnos a esto poco a poco. Ok, un segundito, Laura. Ok, adelante, Laura. ¿Dónde está Laura Villanueva? Hola, yo quería preguntar sobre lo real. O sea, ahora usted ha explicado como lo real en términos como de algo negativo, como traumático, como lo que no se puede expresar con palabras, pero me pregunto si lo real también, o sea, si en lo real también se puede interpretar como algo positivo o no negativo, como una experiencia mística o, por ejemplo, el enamoramiento, algo como extático. ¿Eso también tiene que ver con lo real? Ajá, ok. Fíjate, vamos a ampliar un poco tu pregunta. Lo real es un término que se utiliza en otros órdenes también. Por ejemplo, en la ciencia se habla de lo real, en la filosofía se habla de lo real, pero no es lo mismo que el real lacaniano. También se habla de la realidad, también se habla, eso será real, en el sentido como de sinónimo de verdadero, ¿no? Es real, eso es real, te lo afirmo, es real, eso ocurrió verdaderamente, es real. ¿Ok? Entonces, lo real lacaniano no es ninguna de esas. Em, ahora pensemos en lo que tú dices de negativo. Es muy interesante la pregunta porque, claro, los ejemplos que yo les he puesto, pues son de gente que está sufriendo, pues por eso, entonces, pues uno es entendible que lo vea como algo negativo. Bueno, puede ser algo negativo, pero, a ver, comienzo para suavizar eso, diciendo que lo real es el motor de la vida. Eh, incluso eso real traumático, que pase por un análisis y que se pueda suavizar todo lo que se puede suavizar, que la persona atraviese el fantasma. Eso que queda, es los restos de real que queda, es lo que empuja al sujeto a vivir. ¿Eh? Entonces, en el plano del amor, no, no se me ocurre cómo podríamos pensar lo real, no lo real lacaniano, ahí no está lo real lacaniano, pues, pero no se me ocurre en qué sentido, ¿se te ocurre algún sentido en que pudiéramos aplicar la palabra real? No real lacaniano, pero real al plano del amor, por ejemplo. Bueno, yo me refería por el sentido este que has comentado de algo que no se puede poner con palabras, como algo que no lo puedo Ah, llevar ya, ya lo entiendo. a lo expresable Sí, como sí, 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 simbólicamente. claro, claro, claro. Fíjate, hay un término en español, en castellano, que es inefable. E inefable, si uno busca la definición en el diccionario, es precisamente que no se puede poner en palabras. Y entonces uno dice, ah, eso es lo real, no, pero no es lo real. Ahí se refiere, por ejemplo, un sentimiento de amor hacia otra persona o hacia un ente, un amor de pareja o un amor de madre, un amor de hijo, de hermano, pero un amor que de repente se siente algo que no se puede poner en palabras. Entonces es algo inefable, pero no es lo real lacaniano, en el sentido de no es traumático, no es algo que no se pueda soportar. Al contrario, ay, qué rico. Bueno, fíjense, yo me recuerdo la primera vez que yo vi en presencia no estoy muy seguro si digo el nombre correcto, ¿no? Pero es la Venus alada de Andrómaca. Puede ser que esté equivocando el nombre. ¿Recuerdan una estatua de una mujer con alas, del cuerpo de una mujer con alas,
que le faltan ambos brazos, no porque no fueron esculpidos, sino porque los perdió. Este, eh, un momentico, déjeme buscar el nombre exacto. Venus alada de Andrómaca. No, no es la Venus, es la Victoria alada de Samotracia. No, no era ni de Andrómaca ni era Venus. Era la Victoria. Es, no sé si lo pueden ver. ¿Lo vieron un poquito? Bueno, me ha pasado con varias obras de arte, de artes plásticas o de la música, que en Pero Pablo, presencia. Ajá, que eso de que dices de la dama alada es lo que llevan los Rolls Royce en el extremo. ah, Igual que el jaguar lleva un jaguar, el Rolls Royce lleva la dama alada precisamente es en el cierto, es cabo. cierto. Bueno, les contaba, tratando de ilustrar el ejemplo de lo que ponía Laura Villanueva. Yo sentí un arrobo extraordinario, algo inefable, que no podía poner en palabras, que me causaba un dolor en el pecho. También me ha ocurrido con algunas obras musicales y también me puede haber ocurrido en circunstancias de amor. Entonces, pero entonces es algo inefable, que no se puede poner en palabras, pero que no es real, no es el real lacaniano, porque no es algo del orden de lo que no se puede soportar. ¿Ok? Entonces, bueno, te agradezco la pregunta. ¿Ok? Volvamos aquí. Bueno, quedémonos en resumen con que en principio Lacan en uno de sus trabajos distinguía entre dos maneras de lo real, que eran la psique y el automatón, dos términos tomados de Aristóteles. La psique como un encuentro con lo real, eso que ocurre así de repente es un encuentro con lo real, pero también está el automatón, la repetición que detrás tiene algo real, que se repite, que se repite, que se repite, que se repite. En clases anteriores les comenté, bueno, cosas que uno conoce de la vida cotidiana. Pues. Una persona, mujer, a veces hombre también, que tiene pareja, que le pega, que la golpea, que la maltrata físicamente, psicológicamente, termina después de un esfuerzo enorme con ayuda, termina con ese hombre, o a veces también hay mujeres maltratadoras, y al poco tiempo, ¡pum!, cae de nuevo con otra pareja maltratadora. ¿Eh? O alguien, hombre o mujer, que está con una pareja que le pone los cuernos. Y entonces sufre, llora aquella tragedia, y entonces va a terapia y toma entonces ansiolítico y de antidepresivo y todo lo que ustedes quieran, y entonces sufre desgarradoramente pues por aquel amor traicionero y le sigue poniendo los cuernos y por fin termina. Termina o le termina porque el tipo o la tipa pues, se cansa, el otro. Entonces se busca de nuevo, se busca otro que le pone los cuernos también. Son yo lo digo en términos de una manera jocosa, pues, pero el que lo vive, pues, por supuesto que no lo vive nada jocoso. Detrás de eso, pues, está la repetición, la compulsión a repetir. Ok. Bueno, fíjense que allí, pues, Lacan hablaba era de lo real como encuentro con lo real, el latique, el azar, encontrarse de repente con algo así espantoso. ¿Eh? O la repetición, el automatón, que detrás tiene lo real pegado al cuerpo, que busca repetirse una y otra vez. Ok, estoy mirando para saltar algunos pasos.
A través del concepto de repetición, se puede dar cuenta del pasaje de una experiencia orientada en un principio desde la primacía de lo simbólico sobre lo real a un real que ocupa cada vez más presencia en la lógica de su psicoanálisis, de un psicoanálisis. Ahí pegué un brinco enorme. ¿Por qué? Lacan, en un texto que yo les recomendé, recuerden, les recomendé pues que adopten, así como se puede adoptar un cachorrito, pues una mascota, adopten un librito, algún texto de Lacan, no demasiado largo ni enredado, y sobre todo de Lacan, pues que no sea tan largo ni enredado, pues que le agarren cariño, que sufran con él, y bueno, eso, pues que lo maltrate. Uno de los textos que le sugerí, que no es tan sencillo y es un poco largo, pues, y tiene varias partes, que es el seminario sobre la carta robada. Entonces, Lacan allí explora el automatismo de repetición y lo explica como una insistencia de la cadena significante. La cadena significante, recuerda, los significantes son, en principio, palabras, porque las palabras tienen múltiples significados, son significantes. Hay otras cosas que son significantes, pero el elemento significante fundamental es la palabra. Fíjense cómo lo real nos tiene aquí sufriendo. Lo real de la ciencia, lo real de la filosofía, lo real de que si es verdad o no, ¿ve? Que entonces que si lo inefable es real o no, lo real traumático, lo real para Freud. Entonces, bueno, es un significante. Significa múltiples cosas. Entonces, bueno, allí en ese seminario sobre la carta robada, Lacan explora, en mi gusto, pues demasiado extensamente, pero bueno, así era Lacan. El automatismo de repetición como una incidencia de la cadena significante. Es decir, cadena significante es un significante asociado a otro significante, a otro, a otro, a otro, a otro. Una cadena de significado. Entonces, estaba pensando en un ejemplo. Bueno, después les doy un ejemplo. Lo de la carta robada tiene que ver con un cuento de Edgar Allan Poe, uno de los cuentistas más extraordinarios que han existido, norteamericano. Entonces, un cuento de él se llama La carta robada. Entonces, bueno, no se la voy a contar completa porque si no se nos va el resto de la clase en eso, pero básicamente la, la, la reina, uno interpreta la reina de Francia en alguna época, anda en algunos tejemanejes raros por ahí, y entonces alguien, ¿no? Dice, bueno, no sé, pues un conspirador, un amante, qué sé yo, le envía una carta que nunca se sabe qué es lo que tiene la carta. Pero es una carta comprometedora que puede tumbar al Estado, puede tumbar a la reina, bueno, puede hacer desastre. Y entonces un ministro, que es vamos a decir así, un tipo, un conspirador, y que es insidioso y siempre anda buscando a ver de qué se beneficia, pues se roba la carta. Se roba la carta en presencia de la reina porque estaba el rey presente, él se la roba y la reina no pasa nada porque no se puede adelantar ante el rey. Uno no sabe, repito, si era que estaba poniéndole los cuernos al rey o que estaba conspirando con algún reino enemigo, no se sabe. Entonces, él pues será. Y bueno, la policía busca múltiples veces con alguna excusa, entra a la casa del ministro a buscar la carta y no la encuentra. No hay manera. Entonces le encargan a un inspector muy famoso de la misión de encontrar la carta. Entonces, bueno, pues que era una especie de Sherlock Holmes, va ahí en un 2x3, encuentra que la carta está ahí doblada encima de una chimenea, y la ve rápidamente, entonces después se va y luego con una excusa viene y se roba él mismo la carta también, pero sin que se dé cuenta el ministro. Entonces,
Bueno, esa es básicamente la historia, pero lo que habla es que la carta va pasando de mano en mano y tiene distintas representaciones para cada uno. Es una metáfora del significante. La carta nunca se sabe lo que está diciendo, nunca se sabe su significado y no importa mucho. Lo que importa es que la carta va de mano en mano y que va cambiando la posición y el sentido y el destino de cada cual según la posea, según no la posea, según cómo se coloque con relación a la carta. Entonces, la metáfora es que el significante nos controla, y que nuestro destino está escrito dependiendo de cómo nos coloquemos con relación al significado. Bien, bueno, entonces a eso se refiere él en en ese seminario sobre la carta robada. La lingüística es sumamente importante en el psicoanálisis lacaniano. ¿Okay? Entonces, pues por mucho tiempo, Lacan, por ejemplo, sostuvo que el inconsciente estaba constituido por cadenas de significantes. Siempre sostuvo que estaba estructurado como un lenguaje, pero en particular sostuvo que estaba constituido por cadenas de significantes. Eso lo cambió posteriormente, y dijo que no era así, que eran significantes aislados pegados al cuerpo. Bueno, no nos vamos a meter ahorita en esas profundidades, pero siguió siendo pues lingüístico. Por eso decía, pues en lo que leí anteriormente, que dije que me había adelantado más de la cuenta, era que Lacan en su transcurso había pasado de la gran enorme importancia del significante que dominaba lo real al más bien lo real dominar al significado. Ok, aquí escribió Felipe, escribió los significantes funcionan como amarres del ser. Bueno, después retroactividad, ajá, retroactividad. Bien, ok. En un intento de retorno a Freud, Lacan nos introduce en el mundo significante, articulando explícitamente conceptos de la lingüística con la teoría psicoanalítica. Durante años, Lacan se empeña en demostrar que las consecuencias de las desviaciones de los post-freudianos fueron los seguidores de Freud que fueron después de él. Ana Freud, Melanie Klein, la propia hija de Freud era una post-freudiana. Melanie Klein, Lowenstein, Harman y muchos otros, pues, que fueron los que se quedaron con la IPA, con la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ok, por eso hemos pensado en ilustrar para ustedes, bueno, esto es una cita del seminario sobre la carta robada. Déjenme ver. Ok, una cita. eh, eh, yo prácticamente la he parafraseado, pero la repito, la cito aquí textualmente. Nuestra investigación nos ha llevado al punto de reconocer que el automatismo de repetición, y está el término en alemán que es Wiederholungswahn, toma su principio en lo que hemos llamado la insistencia de la cadena significante. Les recuerdo el ejemplo, a ver si puedo tener otro ejemplo. Bueno, vamos a pasarlo por ahí. Bueno, Lacan considera en este seminario sobre la carta robada que la repetición es una repetición simbólica. La insistencia es significante. Son aquellos significantes por la vía en la que transita el sujeto. Ok. Eh,
En la misma dirección, dice Lacan, la repetición se presenta ligada al automatismo de repetición situado más allá del principio del placer. Y en este sentido, evidenciamos el anclaje que aquí conserva Lacan al texto de Freud más allá del principio del placer, donde se lee, en vista de estas observaciones relativas a la conducta durante la transferencia y al destino fatal de los seres humanos, son palabras de Freud, osaremos suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio del placer. Bueno, aquí volvemos sobre algo que ya habíamos mencionado, 1, 2, 3, 4. A ver, ¿qué más agrego antes de tenernos para preguntas y comentarios? Ok, aquí hay un punto que añade algo nuevo, importante. Posteriormente dirá Lacan que la repetición entonces no ha de confundirse con el retorno de los signos. Un signo es una palabra u otro elemento que tiene un significado único. No como los significantes que tienen múltiples significados. Un signo es algo que significa una sola cosa. Podríamos poner, por ejemplo, una flecha pensando en que solamente indica la dirección. Una flecha en una vía, por ejemplo. Eso, podría ser un ejemplo de un signo. Tampoco con la reproducción o la modulación por la conducta de una especie de rememoración actuada. La repetición es transferencia en transferencias de otro orden, es decir, en el dispositivo, en el análisis. La repetición en las transferencias de otro orden no debemos buscarla en la rememoración, sino que lo que se repite es del orden de lo real por efecto del objeto A. Fíjense, es importante ahí también señalar que tanto para Freud como para Lacan, como para Kierkegaard y otros que han trabajado al respecto, recuerdo y repetición son distintos, son cosas distintas. Es decir, alguien que ha sufrido un trauma puede recordar algo de ese trauma, puede recordarlo y no necesariamente es repetición. La repetición es lo que cuando está implicado el cuerpo, es decir, cuando el cuerpo siente, cuando repite lo que experimentó, cuando está presente el goce, para de nuevo adelantar eso. Hay un texto muy importante de Freud que es eh, recuerdo, repetición y reelaboración. Pero hay varias traducciones distintas. Pero ese es uno, pues, donde habla de eso, pues, de que hay que diferenciar entre lo que es el recuerdo y lo que es el trauma. Recordé un caso fenomenal, muy bueno. Pues, no se lo voy a explicar completo, pero es un niñito, un niño que nació a los 7 meses, estuvo en incubadora prácticamente 2 meses y fue tratado. Después, pues, corría mucho peligro de morir o de quedar, pues, con alguna anormalidad grave. Y el niño era sobreprotegido y tratado con muchísimo cuidado. Sin embargo, en una ocasión, teniendo 3 años, 3 añitos, él está jugando con un animalito, con una mascota, y la bate. No sé, en venezolano sería la jamaquea, pues, pero eso aquí no significa nada. La sacude. ¿Okay? Y la mamá, que jamás le decía ni una palabrita, pues, sino todo era, pues, con un cariño y un cuidado excesivo, le grita, le da un grito muy fuerte. El niño se sorprendió y aquello
Les resumo, aquello quedó como un trauma, que él repite una y otra y otra y otra vez. Él puede recordar algo de aquello, puede recordar, pero cuando él repite, en realidad él lo repite de otra manera, como no les voy a explicar ahorita, pero él lo pone en juego de otra manera en la cual él recibe. Él hace un supuesto, una supuesta falta, pues, que no es falta, pues que falta va a ser que un niño jamaque bata, pues, un poco, pues, a un niño pequeño, pues, a un animalito. Pero que entonces él recibe un castigo, pero un castigo así de ese tipo. Él lo repite una y otra y otra y otra vez. O sea, el recuerdo es recordar, bueno, sí, mi mamá tal cosa, pero él lo puede repetir y no siente nada, pero él lo pone en juego, ¿ve? Como el nietecito de Freud con el carrete. Él lo pone en juego creando situaciones en las cuales después él recibe la repetición del trauma, recibe el grito de la madre convertido en otra cosa, específicamente en golpe. Ok, bueno, le doy 5 minutos más y me detengo. A ver, la diferencia entre Freud y Lacan con relación a la repetición tiene que ver no solo en cómo conciben el inconsciente y la memoria, sino también en cómo afrontan el problema de lo que anda mal para un sujeto. Si lo que anda mal está en mí o es algo que a mí me pasa por formar parte necesariamente del circuito del otro y arrastrar su falla. Del circuito del otro, ya ahí tengo que explicarlo. ¿Ok? Ese otro se escribe con mayúsculas. Creo que ya les he mencionado que en psicoanálisis diferenciamos, decimos el gran otro o el pequeño otro, y lo escribimos con O mayúscula o con O minúscula. A veces ponemos la letra A porque en francés es otro, que es con A. Entonces ponemos A mayúscula o A minúscula. El otro, el pequeño otro es el semejante. Es el semejante. Los hermanos, los amigos, los competidores, los que me echan broma, los que me hacen bullying, los que yo le hago bullying, son los iguales. El gran otro son los padres, las autoridades, el profesor. Eso en principio es lo que es el gran otro. Entonces, eso se internaliza y pasa a formar parte de la estructura psíquica del sujeto, tanto el pequeño otro como el gran otro. Pero el gran otro, ese gran otro que está ahí, en primer lugar es depositario del super yo, ese que castiga, que regaña, que dice tienes que hacerlo, trabaja, levántate temprano, no seas flojo, ese. Pero es también el gran otro del lenguaje. Tengo que decírselo, que yo sé que es complejo, pero bueno, tengo que decírselo en el tiempo, se lo iré explicando. Entonces, pero en ese gran otro, a ver si lo que estaba hablando. Ajá. Es algo, si lo que anda mal en mí está en mí o es algo que a mí me pasa por formar parte del circuito del otro. Ahí es que se vuelve interesante. Cuando se dice del circuito allí, del circuito del otro, no se refiere al circuito del gran otro que está fuera de mí, porque ya lo hemos internalizado, ¿ves? Sino que esa parte de mí tiene circuitos, tiene esquemas que ya están establecidos allí y que entonces uno repite y que uno obedece a eso. Entonces ahí está esa pregunta, ¿ves? El formar parte del circuito del otro y arrastrar su falla. En esta segunda concepción, que es el circuito del otro, se podría analizar para ver qué determinación tiene esto que se repite y se memoriza, entre comillas, por una propiedad de la cadena del discurso.
Y esta necesidad de repetición lo que siempre implica es necesidad de lo nuevo. O sea, no es una repetición idéntica, no es la misma cosa, el mismo acontecimiento que se vuelve a registrar como idéntico, sino que es otra vez. Es decir, cada vez que se repite algo, sí se repite algo, pero no es exactamente lo mismo, porque es otra vez, es otra circunstancia. Entonces, la importancia que esto tiene es clínica. Es decir, cuando el paciente que les comenté se empeñaba en hablar en español, él pone en juego ahí el ponerse al servicio del otro. Está repitiendo algo que él ha hecho desde pequeño, desde niño. Pero hay algo nuevo. En este caso, bueno, más trivial, pues lo está haciendo en análisis, en el analista. Entonces, hay que aprovechar eso nuevo para tratar de cambiar eso que se repite. Por eso es que es tan importante en la clínica. Esta otra vez, entre comillas, que se cuenta o se lee en lo mismo, entre comillas, volvería a suceder, se refiere a una vez que es otra, sin vinculación alguna con ningún orden de registro previo, material o sustancial. Ok, a ver si hay algo más sobre el concepto fundamental. Bueno, lo último que les comento, pues, es que en el fantasma también hay repetición. El fantasma es uno de los conceptos a los que tenemos que dedicarle una clase. El fantasma, recuerden, es esa escena que en principio es imaginaria, que nos construimos y es inconsciente, es la forma en que nos colocamos con relación al otro, tanto al gran otro como al pequeño otro. Por ejemplo, esta persona, este paciente, pues que se empeñaba en hablar en un idioma que no era el suyo, su fantasma anda por el lado del ponerse, de estar al servicio del otro, de tener que estar al servicio del otro. O la mujer que, según ella, todo la agredía, su fantasma iba por ese lado, de ser agredida. Entonces hay una repetición allí, esa escena se repite, pero el fantasma tiene pegado un goce, es decir, el fantasma no es que sea solamente imaginación en la mente, no se siente algo en el cuerpo. Entonces, eso que se siente en el cuerpo, pues se repite con el fantasma. Entonces, cuando uno se activa su fantasma, todo lo que está vinculado al fantasma se activa también. ¿Bien? Recuerde que el fantasma tiene vinculado un goce y también permite en cierta medida acceder al deseo, porque el fantasma es una respuesta al objeto causa de deseo, que nos permite un poquito de acceder al deseo y también regula el goce. Bueno, voy a detenerme allí. Hemos saltado por muchas cosas relacionadas con la repetición. Entonces, vamos a dar paso pues a un poquito de conversación, de preguntas y respuestas. Ah, a ver, Felipe, ¿estás allí? Bueno, Felipe tenía una conexión que no era muy buena. O entendieron todo muy bien o no entendieron absolutamente nada. Hombre.
no nos podemos, entiendo, me parece entender que no nos podemos escapar de la repetición, ¿no? No, no hay manera de escapar de la repetición. Am, Empecemos. La repetición es como el síntoma, no es algo sujeto a la voluntad. Uno no puede decir, por ejemplo, si uno, poniendo esos ejemplos, pues, poco folclóricos, pero muy reales, de la mujer o el hombre, también hay hombres pues, que están que repiten relaciones de pareja donde son agredidas o agredidos. Este, la persona puede razonar y razona, no, esto no puede ser, y tengo que detenerlo, se lo explican sus familiares, sus amigos y todo, el médico, el terapeuta y todo. No puede, porque no es algo que obedezca a la voluntad. ¿Eh? Ahora, ok, ya vamos a ver. Este, a ver, yo les puse el ejemplo, les ilustré un poquito el caso de un paciente, creo, que no estoy muy seguro de si se los mencioné, pero que a menudo, pues, un hombre, pues, que tiene la compulsión a colocarse como humillado. Su fantasma anda por el lado del ser humillado. Y entonces las múltiples parejas que tiene, él interpreta muchos actos de la pareja como que le está humillando. Okay, hay un comentario, un mensaje de Carmen, luego lo comentaba. Eso no se puede parar. Y menciono ese caso porque ha llegado, el análisis de esta persona ha llegado muy avanzado. Y este hombre está muy claro en que en realidad es en la cabeza de él, que en realidad es él que lo inventa, pero no puede evitar que se repita en su mente y en su cuerpo la sensación de me humilló, me humilló, me humilló, me humilló. Ujú. Pongo un ejemplo hipotético, ¿no? Ella este, le dijo, vamos a suponer, un ejemplo falso, le dijo, ay, no seas tontico. Entonces, él oye, me dijo imbécil, me dijo imbécil, me dijo imbécil. Yo sé que no es verdad, ya no me dijo imbécil. Me dijo fue cariñosamente así, pero yo no puedo evitar sentir que me dijo imbécil. Me siento que me dijo que me humilló, que me ha humillado, que me ha avergonzado. No es posible que me diga así. Y entonces siento el deseo de cobrarme, de castigarla, de tomar venganza. No puedo evitar, a pesar de que sé que no es así. ¿Ok? Entonces, eso es para ilustrar el cómo eso no es objeto no está sujeto a la voluntad. El fantasma tampoco está sujeto a la voluntad. Las pulsiones tampoco están sujetas a la voluntad. Ahora, tanto fantasma como las pulsiones, como el goce, como la compulsión a la repetición, pueden modificarse en el transcurso de un análisis. El ejemplo más claro es el fantasma, es lo que llamamos el atravesamiento del fantasma. Eh, la persona que se coloca como agredida, 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 de repente se da cuenta se da cuenta y vale el ejemplo. Bueno, yo aspiro a que este hombre paciente
Llega un día en que no solo de la mente se dé cuenta, sino que su cuerpo abandona el goce. ¿Por qué no se despega? Porque lo real del goce está pegado a su cuerpo. Entonces, los significantes allí no obedecen a interpretación. Sin embargo, el trabajo psicoanalítico debería potencialmente permitirle a él atravesar el fantasma de ser humillado y darse cuenta, bueno, de verdad, de sentirlo no con la razón, sino con el cuerpo, ¿verdad? Qué tontería, cómo era posible que yo estuviera sufriendo tanto. Le queda una huella en el cuerpo de sentir algo de eso y va a sentir en ciertas circunstancias que le digan tontico, para repetir el ejemplo, y que él siente en el cuerpo algo, pero mitigado, atenuado. ¿Sí me explico? Atenuado, atenuado. Y el fantasma, la parte imaginaria, no se desaparece en su totalidad, pero se atenúa mucho y digamos que otras estructuras imaginarias pueden tomar lugar. Imaginaria no quiere decir falsa, es simplemente que están hechas de imágenes visuales, sonoras, sí, lingüísticas, de lógica, de todo tipo. Las pulsiones también, no es que se van a quitar las pulsiones, pero se puede atenuar el impacto de las pulsiones y uno no ser víctima completa de las pulsiones. El goce, lo mismo, la estructura de goce en el transcurso del análisis puede cambiar, sobre todo si se llega a un final de análisis conclusivo, no simplemente a un trabajo psicoterapéutico. Vale, antes de que haga la pregunta, Eugenia, perdona, Eugenia, la última cosita que se me acaba de ocurrir ahorita. Esto que le llamas no sé qué del cuerpo, yo le digo, más coloquialmente digo las tripas, ¿no? Como que a veces entiendo algo racionalmente, pero digo, le faltan a mis tripas entender esto, que es cuando ya se haría el cambio este, digamos. Pero ahorita pensé, en verdad, la aspiración del psicoanálisis es bastante grande al pensar que con significantes, o sea, vía la palabra va a modificar cosas del cuerpo, en el cuerpo, o sea, va a ser, es fuerte, ¿no? O sea, como por la palabra me parece que solo se puede modificar cosas de lo racional, pero como aspiramos a... Sí, hay cambios, como has dicho, con el tono de voz, con no sé qué, pero es muy retador. Es muy retador. Y tu pregunta es muy retadora. Mira, el psicoanálisis lacaniano, el lacaniano, ningún otro aspira a un final de análisis conclusivo, lógicamente conclusivo, que pase por una asunción de la castración. Así que asumamos que estamos castrados por el lenguaje, que tenga atravesamiento del fantasma. Entonces, que el fantasma se pierde fuerza y ya no es omnipresente. Y otras cosas. Uno se destituye como sujeto, bueno, cosas que no les quiero enredar más. Eso eh, hay un dispositivo que tú estoy seguro que sabes, que conoces, algún otro debe haber oído hablar, que es el dispositivo del PAS. Es un procedimiento mm, inventado por Lacan para dar fe, para dar testimonio del pasaje de analizante a analista y del final de análisis. Entonces, ya en la escuela, nuestra escuela por lo menos, a la que yo pertenezco, la escuela de psicoanálisis y los foros del campo lacaniano, tiene ya una experiencia yo creo que está cercana a los 20 años con la experiencia del PASE. Muchísimos se han sometido a ese dispositivo y algunos han sido eh, nominados con la garantía o el título de analista de escuela, que significa que sí, que dio suficiente testimonio de que efectivamente eso ocurrió. Yo, bueno, no es que alardeé, pero bueno, yo lo hice, pues y yo fui nominado. Hay algunos otros, pues, son muy escasos, pero
pero eso ocurre. Eso te digo un poco como una especie de prueba de que es posible. De que es posible y de que es real, de que se ha dado, no es que es un invento y de que puede darse. Pero el punto fundamental de que es con la palabra, es con la palabra, pero no es con la razón. No es Angelita o Laura o María Luisa, no, mire, piense esto, dése cuenta de esto, es otra cosa. Lo del tono de voz era para otra cosa, era para manejo de la angustia. Era un ejemplo que di para manejo de la angustia. La cura con la palabra es otra cosa y tiene que ver con la interpretación, que es el último tema que vamos a ver que es clave, es la interpretación. Y la interpretación es lo que puede mover cosas. No la interpretación freudiana de que, bueno, lo que a usted le pasa es esto y esto y esto, y esto, sino la interpretación lacaniana de repente mueve algo, mueve algo. Pero ya nos dedicaremos a eso en la última clase. Ok, Eugenia. Sí, gracias. En esta cadena de repetición que busca el goce, pero encuentra el sufrimiento, es algo que no entiendo muy bien. ¿Se busca el goce en el sufrimiento? ¿El placer y el displacer? Bueno. Bueno, en realidad no hablamos ¿terminaste tu pregunta? Sí, Eugenia. Sí. Ok. No hablamos de cadenas de repetición, hablamos de cadenas significantes. ¿Okay? Entonces, pero la repetición, fíjate, tu pregunta es muy buena, pues les he dicho, pues que aquí son complejos muy enredados y entonces, qué sé yo. Entonces dijiste, uno busca el goce, dijiste, ¿no? Tú me corriges si me equivoco. Pero ¿cómo es eso? No lo entiendo. En la repetición uno busca el goce, pero encuentra el sufrimiento. Bueno, es que el goce, así como lo real, lacaniano no es el real de la ciencia, ni el de la filosofía, ni el de real que es verdadero. No, el goce lacaniano no es el goce. No es el goce, oye, voy a gozar de la vida, gozar de la pareja, gozar del sexo, gozar de una buena bebida, gozar de la música, gozar de la victoria alada de Samotracia, en mi caso. El goce lacaniano es sufrimiento, es dolor, es maltrato, es castigo, es esa serie de cosas que ocurren en el sujeto, pero que sin embargo el sujeto las repite y las repite y las repite y las repite. Y allí se capta una satisfacción paradójica. Paradójica porque esa repetición, la satisfacción es precisamente sufrir, pero el sufrimiento, es dolor, es maltrato, es castigo. Entonces es paradójico. Entonces la repetición, a ver, no... La repetición se da. Por ejemplo, el niñito que busca repetir el trauma del grito de la madre, que para él fue un trauma. Él no es, eso no es consciente. Eso es totalmente inconsciente, incluso es algo del cuerpo que lo busca repetir. Al él repetir eso, él experimenta de nuevo algo de lo que experimentó originalmente. Y entonces es un misterio de por qué es así. La explicación de Freud es que es la pulsión de muerte, pero es otra manera de poner algo que no entiendo, entonces le pongo un nombre para decir que sigo sin entenderlo. Entonces, es la manera. Lacan lo explica de otra manera. Lacan lo explica de otra manera. En parte ahí, pues un poco la incidencia del significante, pero ahí en particular es algo pegado al cuerpo, algo real,
Fíjate bien, es que es paradójico, porque es insoportable, pero sin embargo se busca. ¿Eh? Porque es algo que no está resuelto, no está puesto en palabras ordenadas para el niño. Entonces, bueno, siempre habrá algo pegado a su cuerpo, pegado, bueno, a las tripas y a lo que está más arriba de las tripas, como dice, para usar la palabra de Angelita, porque es que se siente en el cuerpo, se experimenta en el cuerpo intensamente. Siempre habrá algo de ese orden. Es como la mujer que pega alaridos de dolor por sentir que la están agrediendo. Ese trabajo, pues eso se disminuiría. Ella busca repetirlo, no puede evitarlo. Y ella no se da cuenta. En el caso de ella, ya no se da cuenta. El caso de este hombre que siente que la pareja lo humilla, cualquiera que sea la pareja, él no es que lo busque conscientemente. Es su cuerpo y su inconsciente que interpretan y su yo no puede hacer nada para evitarlo. Es dramático porque no puede hacer nada para evitarlo. Entonces, fíjate, retomando la palabra, el comentario de Angelita, ahí no es que el analista le explica, no, mira, chico, a ti lo que te pasa es que tú lo estás interpretando mal. Entonces, tu fantasma y todo eso. Bueno, yo como analista utilizo múltiples herramientas, pues, para que el yo no esté tan perdido, por lo menos. Pero lo que lo va a cambiar no es la explicación, no es la palabra explicatoria, no es la interpretación en el sentido de explicarle lo que le pasa, sino eh, otras cosas. Él vuelve en la sesión, cuando él cuenta lo que le ha pasado. Bueno, yo siempre evito que lo cuente meramente para gozar él y cualquier analizado, porque en la sesión también simplemente el paciente, sin darse cuenta, busca repetir para utilizar la sesión para gozar, es decir, para repetir el sufrimiento, el dolor, el maltrato. Y usted va a estar muy pendiente para intervenir e interrumpir eso. ¿Eh? Pero entonces a cambiarlo, pues a veces algunas palabras logran modificar. ¿Eh? Te pongo un ejemplo que yo creo que se los puse, pero se los vuelvo a poner, de un paciente que sentía que lo estaban, eh, que tenía una fantasía que lo atormentaba de apuñalear a otros en la cara. Así, en su mente aparecía él apuñaleando a otros en la cara. Y eso lo espantaba, lo horrorizaba. Era espantoso eso. Y en una sesión cuenta que de unos amigos que le habían hecho algo que le interpretó como una traición, pues. Y unos muchachos que él había apoyado, pues, en un cierto trabajo, resulta que entonces se fueron con la competencia, lo traicionaron. Y una pareja, él había interpretado algo como una traición. Entonces, él cuenta esas varias cosas y yo le digo, me apuñalearon en la cara. Y esa fantasía espantosa que lo atormentaba desapareció. ¿Ve? No es explicarle a él, mira, lo que te pasa es que esa fantasía que tú tienes, lo que estás exponiendo en fantasía, porque bueno, yo creo que en todos nuestros países, traicionar, hacer algo a la espalda, uno lo interpreta como me apuñalearon. Y no solo fue tan descarado que me apuñalearon en mi propia cara, ni siquiera fue a la espalda. Entonces, esa interpretación fue mágica. Fue mágica. Eso desapareció por completo. No tiene que ver con una explicación, es otra cosa. Ajá, pero me sirve también para explicar cómo lo real que está pegado al cuerpo continúa. Esa se cayó, esa fantasía, ese pensamiento obsesivo, pero fue reemplazado por otro, y por otro, y por otro, y por otro, y por otro. Y yo las iba tumbando todas, pero algo se repetía que es lo que está pegado al cuerpo. Ya no se dan pensamientos obsesivos, ahora se dan otras cosas. Entonces se ha pasado. Ok, entonces, a ver, aquí la pregunta que escribió, se me perdió la pregunta de, ¿quién fue que la preguntó?
Carmen está todavía. Ah, Carmen, aquí está. Sí, bueno, no te preocupes ¿Por qué porque no más o la menos dices en lo tú que- misma, Carmen? Sí, nada, no te preocupes porque en lo que has ido diciendo y tal ya me he aclarado un poco. Solo era que quería saber si lo que se repetía era la pulsión y qué relación guardaba eso con los significantes y porque como habíais dicho que los significantes amarraban el ser y que algo así como que, uy, no me acuerdo, lo había apuntado por aquí, y que la pulsión es es el eco en el cuerpo de los significantes, pensaba si la pulsión sería lo que amarraba el yo, ¿no? La identidad. Entonces, bueno, Bueno, hay varias cosas, ¿no? En realidad no fui yo el que dijo que el significante amarraba el cuerpo, fue sí, Félix, Felipe Bravo, que ya no está, que escribió, ¿no? Eso, no lo comento más porque él no está, pues. La cita de Lacan es, las pulsiones son el eco en el cuerpo de que hay un decir. Decir un acto de palabra, pero un acto de palabra que implica que compromete a la existencia. ajá. Entonces, fíjate, las pulsiones no es que someten al yo, someten a todo lo que es el sujeto. Las pulsiones están detrás del fantasma. Me cuesta hablarte a tu fotografía, Carmen. Ah, espera, es que no me daba cuenta que tengo la foto, que pongo el vídeo. Espera un segundito. Ya estoy. Sí, No sé. mira, recuerda que el yo, en cualquiera de las concepciones freudianas y lacanianas, el yo no es sino una parte de lo que somos. Ajá. Por ejemplo, el yo en la segunda tópica de Freud, en la primera era sencillita, consciente, eso que tú me estás oyendo y que yo te estoy hablando y que sabes, y preconsciente, que es todo lo que yo sé, pues no está reprimido, pero simplemente no está ahorita. Ujú. E inconsciente. Esa es la primera tópica. La segunda es yo, el ello y el super yo. Fíjate que son tres partes, según esa segunda tópica, de lo que somos. El yo no es sino una parte de lo que somos. ¿Sí? Sí. Sea en cualquier concepción, sea de Freud o de Lacan. El yo no sé, es esa ilusión que tenemos que yo voy a pensar esto y yo decidí, yo aquello. Es, eso es una de las cosas precisamente que Freud dijo que no le perdonaban, pues que él había demostrado pues que el hombre no era dueño ni en su propia casa. Ujú. ¿Eh? Las pulsiones, bueno, no es lo que pues, el sujeto, todo lo que somos. El sujeto del inconsciente incluso es otra parte de lo que somos. Pues. El yo, el sujeto del inconsciente, eh, el, el cuerpo con lo que tiene pegado las emociones, las experiencias, lo experimentado por el cuerpo. Ujú. ¿Eh? Todo eso es parte de lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que nos domina? Nos dominan mucha fuerza. Las pulsiones son una. La repetición, la compulsión a repetición es otra, que está vinculada a las pulsiones, pero no son lo mismo. La compulsión a repetición es como algo más amplio, que incluye muchas cosas. El fantasma es otra cosa que nos domina. El síntoma, que es la respuesta en el cuerpo de lo que nos ocurre, es el síntoma, vamos a ponerlo así, es otra cosa pues, que nos domina. Entonces, no podemos decir que las pulsiones es lo que domina el cuerpo, son a todo lo que es el humano. Ah, Son muchas cosas. Dicho sea de paso, complemento algo de la pregunta de Laura, que no sé si está aquí o ya salió, Laura Villanueva, creo que salió. Que bueno, otra cosa, fíjate, aunque hablamos del orden del amor, de lo inefable que puede ser ciertas experiencias del amor, en las relaciones de pareja hay otra dimensión que sí tiene real, que es lo sexual. En lo sexual sí está lo real. En eso pues profundizaremos en su momento. Pues. Lo sexual es problemático para absolutamente todo ser normal. Eso no hay manera de que sea armónico. Ay, no, eso, muy bien, yo lo veo muy bien y todo eso es perfecto. Ni el que alardee de eso, ni el que lo diga, ni el que lo aparente. ¿No es verdad? Lo sexual tiene algo intrínsecamente traumático que no se puede poner en palabras y no es porque sea inefable y bello.
Hay cosas que no se pueden poner en palabras y que horrorizan, no se soportan. Y que cada cual tiene que lidiar de alguna manera con eso. Ok, entonces hay aquí otra, o eras tú misma la que había escrito, la pulsión. Ah, no, sí, es la misma. Ah, sí, es que Laura Villanueva tuvo que despedirse. Ok. A ver, Lucía Cacho, tienes, o Concho, tienes mi correo, tienes el correo, Lucía tu Cucho. sombra, Soy Lucía Cucho. Así es que estoy a contraluz. tu Tengo sombra creo que está diciendo que sí, ¿no? Ok, Sí, tienes mi correo, entonces sí envíame tiene eso tu para. correo, Pedro Pablo, y es mi amiga, yo se lo di, sí lo tiene. Ok, bueno, bienvenida, bueno. Tu amiga de Inglaterra, si no, no la veo hoy. Ah, Sí, yo tampoco, no sé, no habrá podido. sí, ella me comentó algo. Berenice, que ha estado tan callada hoy. Extrañamos la intervención de Berenice, como que no me está oyendo. Catalina también ha estado muy callada, Analizando, Pedro. analizando, muy bien. José Carlos, Paul, que se está sonriendo ahí, seguramente que está pensando algo. Y Gabriel seguro que lo está pensando ahí en relación a Heidegger o a Hume o a Wittgenstein. A ver, yo sí tengo que decir algo. Esto, por ejemplo, esto que comentabais, de escapar a repetición. Yo creo que no se puede escapar del inconsciente. Y el inconsciente tiene formaciones, una de ellas es la repetición, otra es, bueno, entonces lo que sí que de alguna manera se puede hacer es ese inconsciente trabajarlo y que en vez de actuar en forma de repetición por algo que no está elaborado, trabajarlo de forma que eso se, entre comillas, se entienda más. Pero escapar del inconsciente yo creo que es imposible, es lo que un poco nos funda, ¿no? Y respecto a lo que decía, comentaba Heli, de las palabras, yo creo que las palabras tienen un peso muy importante en lo que es un análisis. Yo lo pongo un poco en ejemplo como lo que puede ser un tatuaje, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que está marcada en el cuerpo, que es una cosa que no se puede quitar, pero yo creo que una palabra, como puede ser nuestro nombre propio, como puede ser una palabra infantil o algo así, tiene un peso y yo creo que pocas cosas tienen ese peso. O sea, yo creo que, a ver, hablo del lenguaje, ¿no? No sé, pues se podría decir lo que es la lengua, se podría ir más profundo, ¿no? Pero yo creo que el lenguaje, el efecto que puede tener unas palabras o el efecto que tiene una interpretación, tiene un efecto y yo realmente creo que es muy potente. O sea, yo creo que es Sí, un elemento muy claro, sí, potente. sí, efectivamente. Claro, la palabra analítica, ¿no? Si se sabe utilizar, no cualquier palabra. Bueno, Sí. y no analítica, yo creo que aunque no esté trabajando entre psicoanalistas o un espacio analítico, la palabra y el lenguaje entre las personas tiene un poder muy importante. Imagínate Indudablemente. el chiste, por ejemplo, o sea, cómo un chiste de alguna manera a una inteligencia artificial o a una máquina. Eso, en cambio, nosotros, el chiste, la sorpresa o todo eso, de alguna manera, tenemos un procedimiento que está continuamente procesando, ¿no? Si no, un chiste, en cambio, un chiste, si ya lo sabes, no te hace gracia. Eso quiere decir que hubo un trámite, ¿no? Y yo lo veo muy potente. O sea, yo creo que realmente el lenguaje, todo lo que es el concepto de lenguaje, de referencia, el amor, todos esos son elementos muy potentes, más de lo que se cree. Pero es como lo veo yo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok. Ajá. Berenice, ¿quería decir algo? Estoy comprendiendo, sobre todo la diferencia de cómo maneja o cómo manejaba Freud la repetición a partir del cuerpo y cómo este concepto toma otro aspecto a partir de Lacan, ¿no? Que es con el lenguaje. Entonces, pues estoy como procesando toda esta información porque Ok.
verdaderamente que sí es así, un tanto compleja. Ah, Es muy compleja, pero no hay otra manera sino enfrentársele y poco a poco uno va entendiendo. Uno al principio siente, a veces se desespera, siente que no entiende nada, pero poquito a poquito va agarrando, va agarrando. Fíjate, Freud en realidad partió de una concepción, no era del cuerpo, sino biologicista. Y es importante porque cuando nosotros hablamos del cuerpo, es el cuerpo cambiado por el lenguaje, es el cuerpo de las emociones, es el cuerpo de lo que se experimenta en el cuerpo. ¿Eh? Este, eh, es más, a veces cuando queremos especificar que no es ese cuerpo, entonces decimos el cuerpo biológico o, o el cuerpo de la medicina, pues, o sea, que es otra cosa. Entonces, Freud era más que todo biologicista, el cuerpo biológico, era biologicista. Llegó un punto en donde él, pues, empezó a ver las cosas de manera distinta, pero digamos que en su origen, pues, originalmente, pues, lo veía así. Ok, Gabriel. Sí, evidentemente yo lo veo no solo desde lo que comentas desde Lacan y desde Freud, sino lo veo también desde la perspectiva filosófica porque me recordó mucho y de hecho usan la misma frase para describir cosas bastante parecidas entre Nietzsche y Freud cuando es el eterno retorno de lo igual. La frase, de hecho, la uso anterior a Freud, la utiliza Nietzsche para describir también el efecto de la repetición. Solo que en el caso de Nietzsche, y ahí te preguntaría sobre todo en la perspectiva de Freud y la perspectiva de Lacan, que creo que sobre todo Freud no la compartiría si tiene esta aproximación, digamos, biologicista como estás describiendo, es que Nietzsche expone la voluntad del poder, es decir, la capacidad que tendría en este caso el individuo de romper con la repetición. Entonces, en este caso, Freud o Lacan verían esto como algo posible, en el hecho de que incluso, no sé, lo estoy pensando de esta manera porque tengo la intuición de que me vas a decir que no, pero creo que, como utilizaste la palabra, que se puede suavizar durante el proceso de análisis, capaz no se logra romper y capaz no logre la sola voluntad del individuo romper con la repetición, pero sí a través del proceso de análisis capaz esto disminuye, o por lo menos el efecto, digamos, negativo que pudiese tener la repetición, capaz pudiese disminuir con el tiempo a través del análisis. Sí, sí, ya lo había dicho y lo repito, hablando de repetición, sí, lo repito. Claro, se espera que el análisis pueda hacer eso. En general, pues el proceso analítico tiene un efecto terapéutico que permite, digamos, como aliviar el síntoma, aliviar la repetición, bajar un poco el fantasma y todo eso. Pero si se llega a un final de análisis conclusivo, los cambios son estructurales, ¿eh? Son estructurales. Y en general no es cuestión de la voluntad, porque nunca, ni antes ni después es cuestión de la voluntad. La voluntad está limitada, pues, por lo que son las determinaciones del inconsciente, tengo que hablar en otros términos que son más complejos, del inconsciente real, del par letre, está dominado por eso, o sea, es lo que yo daba el ejemplo eh, los ejemplos que he dado, pues a fuerza de voluntad no se va a cambiar nada. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, la tradición filosófica en general es una tradición del yo, es una tradición de que el pensamiento consciente puede lograr cosas. Es un poco la idea de Descartes de que pienso, no puedo dudar de que pienso, dudo de todo, pero no dudo de que estoy dudando. Por lo tanto, existo. Yo no tengo ni entonces, yo de ahí extraigo dos conclusiones. Yo Descartes extraigo dos conclusiones. Una, primero la primera conclusión fundamental es que existo, pero que primero que todo, entonces soy una materia pensante, es el res cogitans. ¿Ve? Entonces hay la materia extensa y la materia pensante. ¿Ve? Entonces, pero fíjate que originalmente había la idea de que el hombre
podía modelar su vida individual y en sociedad de acuerdo a los principios, a la ética, al pensamiento. Bueno, ¿y qué es lo que ha traído la historia? Bueno, sí, ha traído mucho avance en ciertos términos, en ciertas cosas, pero no ha traído la bondad para la humanidad. No ha traído que se establezca la bondad, la solidaridad, que se acabe el hambre, que se le acaben las enfermedades realmente, ¿no? Se acaba mientras se paga, pero si no se paga, o sea, que realmente se acabe la pobreza, la prostitución, la explotación de los niños. Eso no se ha terminado ni se acabará jamás. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que dominan al ser humano, que es la pulsión de muerte. Que eso que está en cada uno se multiplica por miles, miles, miles de millones. Entonces lo que domina pues son otras cosas. Entonces, claro, no soy un experto en Nietzsche, pero el punto es que, fíjate, parte también de lo que se puede leer en filósofos, sobre todo en Nietzsche, que tuvo una influencia tan grande en el pensamiento occidental y en movimientos políticos. Me permiten sacar principios que dan lugar a movimientos políticos y humanistas y sociológicos, pues. Es como el existencialismo, que a partir de Kierkegaard o de Sartre y de otros, dio lugar al existencialismo, y entonces de ahí se deriva un montón de movimientos políticos y sociales. Entonces, pero Freud y Lacan no son filósofos. En realidad están más del lado de la ciencia. No es la ciencia positivista, pero es el espíritu de la ciencia. Es decir, se basa, no es en lo que creemos, ni en razonamiento, ni en el ser, ni en la ontología, ni en la metafísica, sino en algo material que podemos comprobar. Es decir, volvemos a lo que yo les decía del inconsciente. ¿Por qué se crea el inconsciente? Porque Freud se encuentra con una realidad. Y entonces se inventa el concepto del inconsciente freudiano. ¿Por qué inventa el concepto de las pulsiones? Porque encuentra algo que es distinto al instinto. Usted tiene que inventar el concepto de pulsión y así sucesivamente. El camino del filósofo, no importa de qué escuela, es otro. El camino de la teología, pues también es otro. Pero bueno, volviendo, digamos, a lo fundamental que yo capto de tu pregunta, es que sí, bueno, el psicoanálisis, y que tiene que ver con la pregunta de Angelita también, es que sí, que el psicoanálisis promete eso y que ha dado múltiples pruebas de que eso es posible. No es que, oye, que vamos a ver que quizás se puede, no, es que hay suficiente para decir que está demostrado, que es indudable que es así. Los que estamos, digamos, en el mundo del análisis, bueno, yo lo mismo lo digo, no me voy a poner a relatar aquí mi caso, pues, pero mi deuda con el psicoanálisis es enorme, es gigantesca. Y parte de lo que motiva este esfuerzo que estoy haciendo es eso. Yo podría vivir de otra cosa que del psicoanálisis y vivo de eso porque lo que le debo al psicoanálisis es gigantesco, es fabuloso. No puedo ponerlo en palabras. Ahí está algo inefable que no es real. Es real, pero no es real. Es real en el sentido de que es verdadero, pero no es real en el sentido de que no lo pueda soportar. ¿Eh? Bueno, entonces, recuerden, la siguiente clase va a ser habíamos estado cada 2 semanas, pero la siguiente va a ser dentro de una semana. Yo se los pongo por escrito para que no se confunda. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tratar el concepto del deseo. Entonces, hasta la próxima. ¿Ven? Bueno, los quiero mucho, que estén bien. Gracias. A ustedes.